Nuestra primera pregunta es tan simple como, ¿cómo definirías qué es la lucha libre profesional? Es un arte. O sea, mucha gente lo... Hay un problema con el concepto, porque mucha gente dice que es un deporte, otra gente dice que es algo de circo, ¿no? Yo lo califico mejor como un arte, es una mezcla de muchas cosas, es un espectáculo para la gente. ¿Y para ti qué es la lucha libre? Bueno, para mí significa mucho porque esto lo he explicado muchas veces, pero para mí es muy importante porque me cogió en un momento difícil en la vida. Ya lo había visto antes, yo soy de los que lo vio en la etapa dorada, en los 90, en Telecinco aquí en España. Pero en el año que volvió, que es 99, 2000 aproximadamente, a mí yo estaba en un momento delicado de mi vida y el wrestling me ayudó a superarlo. Y desde ese momento estoy con el wrestling, o sea, no he parado, ya estamos hablando de hace 20 años por lo menos, y ha sido un non-stop, ¿no? Con el tema de solo wrestling y todo esto. Para mí es una segunda parte de mi vida, tengo mis hijos, mi mujer, pero aparte de esto tengo la lucha libre. ¿Tu afición por el wrestling nació en los 90? Sí, era cuando tenía aproximadamente 8 años o 9. Es cuando, bueno, ahí salió una ráfaga enorme de seguidores de la lucha libre, al igual que pasó con la época de 4 a finales de, bueno, en 2006 aproximadamente, que hubo un gran boom. Pues ahí hubo un gran boom, habían pocas televisiones, era un producto que si estaba en una de las televisiones más grandes se veía un montón, tenía mucha audiencia. Y en ese momento, pues sí, yo me enganché con Héctor del Mar y JBL, JBL es el luchador. En esa época me enganché con ellos y es una cosa que llevo desde pequeño, arraigado. ¿Cómo recuerdas estos primeros años como fan de la lucha libre? La verdad es que tengo un poco de flashes, lo que ahora mismo estamos en Montjuïc, estamos muy cerca de una zona, un sitio clave, ¿no? Que es en el Palau Sant Jordi, porque aquí vino la WWF en ese entonces, que es WWE ahora, con ese gran combate que fue Tito Santana-Undertaker, el cual Tito se llevó la victoria. Y me acuerdo de eso, ¿no? De verlo en televisión, de verlo en días que hoy pensarías es imposible que no emitan en esta cadena, en este horario, ¿no? Y me acuerdo mucho de esos dos shows que hubo aquí en Barcelona porque fue mágico, ahí estaban las Olimpiadas de Barcelona, todo se mezcló un poquito y creo que todo ese cúmulo de cosas, la novedad en televisión y todo eso, lo recuerdo como algo muy bonito, como mucha gente recuerda su infancia, ¿no? Pues yo veía los dibujos, tal, pues yo veía la lucha libre. ¿Pudiste ir a estos shows o...? Sí, fui a los dos, hubo uno en medio que se canceló, ese no iba a ir, por cierto, pero el más espectacular fue el primero por el combate que te digo, o sea, Undertaker venía aquí, conocido como el enterrador aquí en España, venía prácticamente invicto, era un luchador que nadie tumbaba, y si se tumbaba se levantaba en un momento, y Tito consiguió vencerlo, ¿no? Un poco con las artimañas de Tito, utilizando la coctelera esa de Paul Bearer y todo esto, pero yo recuerdo las entradas de luchadores, ese momento, el público, o sea, yo recuerdo, hay gente, me han comentado que hay gente de WWE que aún se acuerda de esa época por la reacción del público, que fue algo espectacular aquí. Pasando a Solo Wrestling, que ahora eres tu webmaster, ¿cómo y cuándo nació la página web? Pues mira, yo empecé a tener internet en el año 99 aproximadamente, que es cuando la gente empezaba a tener en su hogar, ¿no? Que tenía internet, el internet de antes, ¿no? Que hacía los ruiditos para conectarse y todo esto, iba más lento que ahora, obviamente. Y me di cuenta, primero había una página que se llamaba WCW Latino, donde ponían noticias de WCW, y después conocí el Club Español de WWF, que era una página que llevaban diferentes personas aquí en España, y poco a poco fui haciendo cosillas con ellos, algún artículo, etcétera, y hubo un momento que esta página se dejó de llevar. Entonces, a mí me dio mucha pena, y yo estaba estudiando diseño gráfico en ese entonces, me interesaba mucho, que por cierto, esto está muy relacionado con mi trabajo siempre ha estado muy relacionado a la lucha. Y entonces hablé con el que era el webmaster de esa página, del Club Español de WWE, y le dije, oye, ¿la puedo llevar yo? Y el chico me dejó el mando, ¿no? Y al cabo de un tiempo, cuando quería hacer cosas nuevas y no había un acuerdo entre ambas partes, porque yo lo hacía todo y esta persona se dedicaba a otra cosa, pues yo lo que hice es transformar la página a Solo Wrestling. ¿En qué año fue esta transformación? 2004-2005, si no recuerdo mal. Creo que fue más en 2005. En sus inicios de Solo Wrestling existían otros medios especializados referentes a la lucha libre en castellano. En internet, que yo recuerde, no había casi nada. Estaban los típicos foros, que esto se llevaba mucho antes. Solo Wrestling, de hecho, tenía un foro, ¿vale? Y fueron surgiendo diferentes foros, alguna página de antes se quedó colgada,
Superluchas creo que nació un poco después, pero a nivel internacional no. Creo que somos de las más veteranas, por no decir la que más, a nivel de habla en español. Antes nos has hablado de WCW Latino, del Club Español de WWF. ¿Hay más referentes de periodismo especializado en lucha libre, pero en español? Ahora mismo. En En esa época no, porque internet estaba el tema estaba un poco verde. Bueno, sí, yo te puedo decir, claro, había el clásico, ¿no? Que es Dave Meltzer, que lleva muchísimo tiempo, periodista americano de Estados Unidos. Este hombre, incluso en esa época, se relacionaba mucho más con la gente que manda ahora en WWE, como Vince McMahon, o incluso te diría Triple H. He visto alguna foto con esta gente. Es un referente. Ahora mismo esta persona está muy criticada porque ha cambiado un poco el tema de la lucha, de las noticias. Y Dave Meltzer, pues a veces acierta y a veces no, ¿no? A veces también la gente se lo toma como, ha dicho esto y realmente está dando una opinión, ¿no? Entonces, referentes en esa época estaban ellos. Yo no me tomo como referente a nivel periodístico, ¿vale? En esa época, porque era coger de webs americanas, ¿no? Información o de la propia WWE o de alguna empresa más. Pero a nivel periodístico estaba él y posiblemente algún periodista más de la época de Estados Unidos. ¿Cómo valoras la evolución de Solo Wrestling desde su fundación hasta la actualidad? Pues mira, hay diferentes fases. La primera que te he contado, cuando empezó todo. Creo que hasta que no sacamos el tema de la revista, que fue en 2007 aproximadamente, no evolucionó. O sea, tenemos una web en marcha que tenía visitas, no las de ahora, tenía menos. Y todo cambió con el tema de la revista de Solo Wrestling, que primero sacamos 2 especies de fanzines y después llegamos a un acuerdo con Norma Editorial, empresa aquí de Barcelona, de cómics y de libros, de edición. Y creo que aquí hubo un cambio porque empezamos a ver un poco de negocio. O sea, la gente que escribía le pagamos, nosotros también ganamos dinero haciendo la revista. Y ese año también surgió, 2008 aproximadamente, sí, 2008, surgió el tema de TNA aquí en España, TNA, la empresa que ahora se llama Impact Wrestling. Y ya teníamos relación con empresas como Look International, que es la gente que llevaba los DVDs de WWE a partir de 2005 aproximadamente. Entonces esta gente compró los derechos, nos contrató, por así decirlo, de consejeros y a partir de ahí hubo diferentes funciones como comentar el tema de los shows, ¿no? Aquí en España, que se sacaron en Antena 3, los lanzaron en Antena 3 y también en Neox. Creo que hay un cambio, después hubo un periodo de bajuna porque vino la crisis y esto se notó en todos los aspectos, ¿vale? No solo en la lucha, no, ya sabéis que afectó en todo. Pero te diría que a partir del 2013, 2014, lo que hicimos es enfocarnos un poco en la publicidad, en Google. O sea, Google empezaba a funcionar mejor y creo que hay un cambio porque ahí es donde empezamos a monetizar de verdad, a nivel progresivo, y empezamos a poder pagar a los colaboradores poco a poco. Creo que ahí hubo un cambio muy grande. ¿Cómo definirías el estado actual de Solo Wrestling? A ver, yo ojalá tuviera una redacción y tuviéramos a gente ahí al día a día, ¿no? Trabajando con periodistas y sería lo suyo, pero a nivel económico no llegamos. O sea, es una cosa imposible ahora, inviable. Esto no es hablar de noticias del día a día, de la sociedad, de política, de deportes. Es un espectáculo muy concreto y es verdad que estamos a nivel de internet estamos en el tope, pero no da para eso. El objetivo es ese. Poco a poco seguimos creciendo, pero no hemos llegado al objetivo óptimo, a mi parecer. ¿Ha cambiado el público de Solo Wrestling con el paso de los años? A ver, tienes los de siempre. O sea, me refiero a una persona es así, otro tipo de lectores es así, ¿no? Gente no comenta, gente que comenta. Creo que cambió mucho este tema con las redes sociales. Creo que las redes sociales cambian un poco la perspectiva de la gente de analizar las cosas, opinar en tu portal y siempre hay los típicos fans que saben más, los típicos más jóvenes que no saben tanto, o sí, también. Hay gente que no sabe, o sea, que utiliza los comentarios de la página como una red social, no es así. Entonces, en ese aspecto sí que ha cambiado un poco, pero siempre ha habido una evolución parecida. El tipo de lector es parecido. ¿Cómo definirías el papel que tiene Solo Wrestling en la cobertura de lucha en habla hispana en la actualidad? A ver, yo creo que gente se atribuye medallas, ¿no? Y nosotros no me gusta atribuirme medallas. No hemos modernizado nada, pero siempre hemos estado con las grandes cosas, ¿no? Las grandes ocasiones. Hemos estado relacionados con ellos, como te he dicho antes, con lo de TNA aquí en España. Estuvimos relacionados con WWE en la última etapa en televisión. Hemos hecho revistas, fuimos los primeros en hacer podcasts.
hemos hecho un estilo de programa en Mundo Deportivo que es Solo Wrestling Show, que gusta, y aunque la gente diga, no, si ya se hacía lo de internet, pero es un tipo de formato un poco diferente. Siempre intentamos innovar un poquito, y en el tema de podcast hace mucho tiempo que estamos. Antes nos has hablado de la revista Solo Wrestling. ¿Por qué se dejó de hacer? Porque se acabó el contrato con Norma y vino la crisis. O sea, realmente nosotros empezamos 2 meses tarde, porque cuando salimos, que teníamos intención de salir, salió una revista italiana aquí en España, que se llevó todas las ventas, ¿no? Y después salimos nosotros un poco a remolque, y salimos a la vez que WWE Magazine aquí en España, que nosotros no lo sabíamos, eso que iba a salir el mismo mes, que eso nos llevó muchos problemas, porque no nos dejaban utilizar imágenes. Bueno, fue una historia muy larga de explicar, pero empezamos con mal pie. Entonces la idea era hacer un producto de, no sé, 1 año o 2, y finalmente llegó al año, incluso se podía haber parado antes, pero por un tema de contrato no se hizo. Pero básicamente es por eso, por la falta de... La venta fue bajando, pero fue bajando para todas las revistas, pero por el tema de la crisis hubo mucho miedo en ese momento. ¿Y en la actualidad hay competencia a la hora de informar? Sí, pero menos de lo que la gente se cree. O sea, a mí siempre me han dicho, tú estás ahí, ¿no?, con la web porque estuviste en el momento ideal y tienes la gente ideal alrededor. Digo, bueno, puede ser, ¿no? Pero realmente la gente se piensa que hay mucha competencia cuando realmente el nicho es muy pequeño. Entonces no hay tanta competencia. Yo creo que sería mucho más difícil ahora mismo lanzarme en el fútbol y competir. De hecho, ya lo hicimos cuando hacíamos el podcast de Solo Wrestling. También intentamos hacer un podcast de fútbol por hacer la gracia, y realmente vimos ahí que no, que el mercado estaba muy ya ocupado, ¿no? En cambio aquí nosotros sí, podríamos decir que estamos desde el principio y por eso tenemos un poco de ventaja, pero el mercado no es tan amplio. En España hay 3 webs o 4 y para de contar, no hay más. ¿En qué países se consume más lucha libre? A ver, desde el punto de vista de un medio de comunicación, ¿cómo se ve? En Estados Unidos, en Japón y en México. O en Latinoamérica, pero no tanto. En México porque es una tradición. Claro, estamos jugando, si nosotros nos queremos comparar, siempre lo han dicho, no, bueno, es que España... Y dices, ya, pero es que México lo tiene como tradición. Es como si aquí le decimos a México que compita a hacer sardanas con nosotros, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Estados Unidos es por también, es un espectáculo diferente al de México, pero de siempre. Y México no tan antiguo, aunque sí, pero México está muy arraigado también. Se lo toman con mucho respeto a los luchadores, es completamente diferente. Aquí en Europa tenemos luchadores, aquí uno en España, muy famoso, que es A-Kid, y a lo mejor aquí tiene que explicar qué es la lucha libre aún a estas alturas, ¿no? Porque se lo toma un poco la gente a risa todavía. Y al nivel de web, ¿de dónde proceden la mayoría de visitas? Ahora mismo de España, que es una cosa que tenemos a favor, porque ahí está la gran diferencia, ¿no? Porque dicen, ¿por qué es más grande Solo Wrestling que otras webs, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos visitas parecidas de Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? Y alguna de Estados Unidos y otros países. Pero la fuerza que tenemos es que en España tenemos mucha tirada, y además con el tema de Mundo Deportivo nos ayuda un poquito la unión con Mundo Deportivo. Ellos nos trasladan gente de aquí, porque Mundo Deportivo está especializado en España, no como otros diarios, Marca, que tiene su versión americana y tal, no, Mundo Deportivo es más de España, y eso se nota. Y hablando ahora de la lucha aquí en España, ¿cómo valoras el estado de la lucha libre española? Claro, obviamente creo que iba mejor, pero la pandemia ha hecho muchísimo daño. O sea, obviamente esto es como con todo. La pandemia hace daño en el pequeño negocio. Entonces, aquí la lucha libre es pequeña todavía, por mucho que hayamos tenido la oportunidad de tener un gran luchador, ¿no?, que ha destacado, y hay otros luchadores que también destacan, ¿no? Pero sinceramente creo que ahora mismo están mal por el tema del COVID, que han tenido que parar. Incluso en Madrid tuvo una excisión, en Barcelona ha habido más salidas ahora de golpe, ¿no? Hay diferentes promotoras, creo que hay 3 exactamente en Barcelona, y si esto funcionara como antes, quizá en este momento estaríamos un poco mejor, pero es que la pandemia ha hecho muchísimo daño al sector pequeño. Y si no hubiese hecho pandemia, ¿cómo valorarías su estado? A ver, hubo un momento en que hubo una relación, que esto hacía mucho que no pasaba, y creo que nunca, desde que yo tengo conocimiento del wrestling español. Madrid y Barcelona se empezaron a llevar muy bien. Y esto, claro, Madrid hacía sus shows con la WWE, los shows espectaculares en vivo. Barcelona hacía sus cosas en Riot, unos shows más de cara al espectador, más, no tan, ¿cómo podría decirlo? Los espectáculos de Madrid son para más gente más mayor, aunque vayan niños y demás, mayores de edad me refiero. Y aquí en Barcelona un poco para todos los públicos, ¿no? Pero hubo una unión, una conexión por sus líderes de promoción, y empezaron a hacer cosas juntos, y eso me gustó mucho, era una buena época.
Pero sí que es verdad que antes de la pandemia, los últimos meses, hubo un retroceso. Me da la sensación de que algo fallaba, además lo que te he dicho, que empezaron a haber variantes de promotoras. Y el problema del wrestling español, al igual que en las webs, no te lo niego, y en todos otros ámbitos de la vida, como el periodismo o lo que sea, siempre ha habido muy mal rollo. Y entonces es un problema para avanzar. ¿Ha habido una época dorada del wrestling en España? ¿Wrestling español o en general? Español. No, yo creo que no. O sea, bueno, sí, pero yo no había nacido. La década de los 60, 70 y te diría que 80 un poco. Aquí la lucha libre se veía de otra manera. Yo es que aún no entiendo, a mí me lo han explicado, pero porque no hubo un cambio generacional, pero no entiendo cómo no ha seguido la tradición en España. Tú ibas, mi madre misma iba con su padre a ver, o sea, con mi abuelo, a ver espectáculos de lucha libre y para pasárselo bien un rato. Era como ir al cine, ¿no? Pues ahí lo mismo, como una obra de teatro, lo mismo. Se hacía en el Price, se hacía en diferentes sitios y era algo más normal. Yo creo que ese es el mejor momento, porque por mucho que te digan ahora, hay un luchador español en WWE, se hacen shows, el asunto de hacer shows localmente era mucho mayor antes, era algo más regular, más normal, ahora es algo como diferente, extraño. En este siglo XXI, ¿ves que ha habido un punto de inflexión que ha culminado con la firma de X por WWE? No, yo creo que es el inicio, más que punto de inflexión. Bueno, a ver, puede haber un cambio, sí, aquí en esta firma, pero yo creo que la importancia de él, aparte de los que vinieron detrás de él, que consiguieron que él llegara a esto, que son gente que se han quedado en las sombras, pero que al chaval lo subieron, ¿vale? Estaban bajo su tutela y no hay reconocimiento por ello. Son Rod Zayas y más gente, ¿no? De la WWE. Yo creo que, bueno, y Juanjo, bueno, Byron Savage, conocido como Byron Savage, el luchador de la WWE también, es muy importante, pero creo que es el inicio porque es el único. Entonces, si me dijeras que durante este tiempo, desde que él fue a WWE, han surgido 2 o 3 más, te diría sí, pero ha habido otro parón. Es como que, sí, con respecto a todos los otros luchadores, él es la excepción. Entonces sí que hay luchadores que son muy buenos, o no tanto como él, obviamente, pero él ha sido la excepción que por X o por D ha conseguido llegar allá. Pero yo creo que a nivel luchístico hay una diferencia entre él y los demás. ¿Qué consecuencias crees que puede traer la carrera de X al wrestling español? Oportunidades. O sea, yo creo que la clave es esa. No te diría quién, ahora mismo, ya te digo, como se ha parado todo, no te sé decir, bueno, en este año, después de lo de Kid, hemos visto la evolución de este luchador, no lo podemos ver porque no pueden luchar, tampoco pueden ir al extranjero, donde también ganan mucha experiencia. No hay ahora mismo nadie detrás de Kid a corto plazo. ¿Y qué papel crees que juega WWE en el seguimiento de la lucha libre en España? Está muy escondido porque a nivel periodístico podríamos decir que sí que están atentos. Hay una empresa, se llama Atrevia, que es la que se encarga de gestionar todo lo que es la prensa aquí en España, ¿no? Que son, bueno, lo llevan 2 o 3 chicas muy majas, que las conozco. Y bueno, a nivel de lucha, por lo que me dicen a mí, sí, se han fijado en tal, en Pascual, pero es lo que te digo, todo es lo mismo. Se ha parado todo cuando parecía que había un poco de auge, por lo tanto se ha congelado el tema de cazatalentos y todo esto, no veo un movimiento ahora mismo. Solo Wrestling, además de ser una página web, un medio de comunicación, también ha celebrado un par de veladas de lucha, de hecho. ¿Por qué decidiste dar este salto? Mira, te diré una cosa, que esto la gente no se acuerda, el primer show que hicimos era bajo la Asociación Española de Wrestling, que casualmente las siglas son AEW, ¿vale? Como la empresa americana. Y ahí yo, sinceramente, yo fui el que firmé los papeles y tal, pero yo ese show no tuve nada que ver prácticamente. O sea, lo único que hacía era promocionarlo en Solo Wrestling y se ocupaban otras personas, porque yo realmente tengo mucho respeto a la gente que hace shows, porque es algo muy cargante, es algo que tienes que estar pendiente de los luchadores, porque cada luchador tiene su personalidad, tienes que hacer una cartelera, tienes que contratar los vuelos, tienes que hacer todo eso, ¿no? Un montón de cosas, ir al local, que el local no sea muy caro, que te acepten el dinero, etcétera, etcétera. Y ese show fue un fiasco a nivel económico. O sea, ese show no funcionó, se quería hacer una prueba, trajimos a Super Crazy, luchador mexicano. El que sí que se hizo bien, que no es porque yo estuviera, sino había mucha gente en medio, pero ese sí fue el Solo Wrestling Live, que se hizo en el año 2002, bueno, ahora no recuerdo exactamente, no, 2002 no, que estoy diciendo, 2011 aproximadamente, 2010, no recuerdo el año ahora, pero más o menos fue por esas fechas que trajimos al campeón de Ring of Honor y ahí, sinceramente, conseguimos hacer coste cero, o sea, no se nos fue el dinero, no gastamos de más ni tampoco ganamos de más, ¿no? Entonces,
bueno, para hacer la primera experiencia en serio, estuvo bien, pero sí, ahí te puedo decir que yo a nivel personal salí muy escaldado porque salí muy cansado de gestionar un show. Y sí, hicimos 2 shows, después hicieron 2 versiones más de show que yo no tenía nada que ver, pero eso yo ya no lo contaría porque era una cosa más local, no trajimos a nadie de fuera, bueno, no sí, pero no era lo mismo, no estaba dirigido por personas muy cercanas. Como has comentado en el Solo Wrestling Live, el main event fue justamente por el campeonato de Ring of Honor, entre David Richards y Aleister Black, que entonces era también. ¿Cómo surgió la oportunidad de traerlos a España? Bueno, la de Aleister, fue gracioso porque lo tuve que traer yo con mi suegro del aeropuerto. Era la primera vez que tenía que traer un luchador de... En esa época era Tomien, no era tan conocido, luchador holandés. Que la gente dice, bueno, es alemán, no, es holandés, Tomien, Aleister Black. Muy buen tío, por cierto. La oportunidad de traerlos, nada, yo estaba relacionado con gente que ya tenía... La gente se contactaba antes por email, o sea, por email, y ahora también se hace así, o sea, Booking, los usuarios tienen su email de Booking, le dices, oye, ¿quieres venir? Te vamos a pagar tanto, es en Barcelona, vas a luchar contra tal en principio, ¿qué te parece? ¿Podemos hacer alguna clase contigo? Esa era la metodología anterior y hay gente que lo hace ahora. Traen al luchador, que haga una clase, la gente se apunta, gana más dinero la promotora de turno para hacer un poco, o sea, para no ajustarte tanto al dinero de que te genera el show, ¿no? Para ir un poco mejor para ganar un poco más, por así decirlo, porque el show difícilmente vas a ganar mucho dinero, es así, ¿vale? Entonces se hace así, la gestión es esa, por email, explicas un poco todo, lo ideal es ir a buscar al aeropuerto, traerlo, y es como si traes a cualquier persona que vaya a hacer su trabajo, yo creo que es así. ¿Y por qué decidiste que precisamente el campeonato de Ring of Honor se pueda defender en... No, es que David Richards, cuando contratamos con él, no era campeón de Ring of Honor y lo ganó una semana o 2 antes, y no lo sabíamos. Y claro, nos dijimos, bueno, ahora tiene el título, pero Ring of Honor no nos va a dejar que se juegue el título. Nos pusimos en contacto con Delirious, que era uno de los hitbookers de esa época, y Delirious nos dijo, sí, lo puede jugar. Y hay gente que dice que en Europa ya se jugó el título, y es verdad, yo pensaba que fuimos los primeros, pero no, en Europa, en España sí, seguro. En España la primera vez que se jugó el título de Ring of Honor en Europa, en España, fue en Solo Wrestling, ¿no? Y también fue una apuesta mía, David Richards no, también fue una apuesta mía porque la había visto ya en Barcelona en shows de la SWA, si no recuerdo, me gustó mucho y creía que era un buen rival para David Richards y iba a gustar a la gente, por lo tanto lo elegimos a él y fue un gran combate. ¿Cómo valora de este show que estelarizó Antonio y David Richards? Yo creo que en ese momento era de lo mejor que podíamos ofrecer aquí en Europa, en España, y como te digo, creo que la clave fue... O sea, ya el combate de por sí ya tenía mucho interés, pero que encima, unos días antes supiéramos lo del título, decir a la gente que iba a venir a un show de Barcelona, que el título de Ring of Honor, que para mí Ring of Honor ha cambiado, antes era otro tipo de empresa y era muy prestigiosa, pues la verdad es que era algo mágico en ese momento y creo que el reclamo aumentó con el campeonato. ¿Y cómo es que no se han vuelto a realizar más shows? De Solo Wrestling. Por lo que te digo, yo... Si dependiera de mí, no lo haría. O sea, es un desgaste físico brutal. O sea, yo entiendo que el promotor se dedica a ello. Yo me dedico a otras cosas. Y te diré una cosa, hay gente que quiere hacer un poco todo y tú no eres bueno en todo. Yo no soy bueno haciendo un show, ni haciendo un booking, ni una cartelera. No estoy para dedicarme a eso. Soy bueno, pues a lo mejor haciendo un podcast, o a lo mejor en la tele, o a lo mejor dirigiendo una página. Pero haciendo un show no soy bueno, por lo tanto... Sí que hay gente que me ha ofrecido, oye, podríamos hacer, pero como no lo veía claro y habíamos tenido experiencias negativas en el pasado, pues no, a mí realmente no tengo ganas. Sí, me dirías, bueno, en el 20 aniversario, no, pues te diría, pues sí, estaría interesante, pero ahora mismo no tengo ninguna ganas de hacer show. Volviendo al inicio, nos has hablado de la relación entre Solo Wrestling y el mundo deportivo. ¿Cómo surgió esta alianza? Pues esto la gente no me cree, pero nos llamaron ellos. Bueno, realmente... fue gracias a una persona, que mejor no diré aquí, aunque tú la conoces, pero fue el que habló bien de nosotros, habían empezado a apostar por el wrestling y decidieron hacer, porque antes estaban aliados con otra página web que lo único que hacían era publicar noticias ahí y ya está, o sea, no había un nexo, ¿vale? Y aquí querían hacer un acuerdo comercial con una web más grande, ¿no? Con más visitas, para aumentar su dominio también, sus visitas mensuales, y vieron que había potencial.
Y entonces me llamaron, tuvimos una reunión, y esto, a ver, la gente no lo sabe, pero realmente fue una negociación muy larga. Era la primera vez que trabajamos con una empresa así, del grupo Godó, una empresa grande, y hubo muchas firmas y muchos pero por qué de por medio, ¿no? Entonces no fue fácil. ¿Cómo valoras el acuerdo hasta ahora? Bien, el primer año casi nos arruinamos, porque hicimos un sistema de negocio que no funcionó, pero desde hace un año prácticamente la cosa ha ido mejor. O sea, lo que nos aporta Mundo Deportivo son visitas, no páginas vistas, pero visitas nos aporta bastante, ¿no? Entonces, en ese aspecto hemos crecido un poco. Las redes sociales han hecho daño en cuanto a páginas vistas se refiere, pero esto yo no creo que nos haya pasado solo a nosotros, nos las habrá pasado a todas las webs, ¿no? Porque la gente para opinar se va a la red social y no se va tanto a tu página a opinar, que sí que hay casos o foros funcionan, ¿no? Hay foros que funcionan. Pero en este caso no. Pero el acuerdo yo ahora estoy contento, con expectativas de crecer un poco más. Empezamos a hacer algunas variantes como el programa que te he dicho antes de Solo Wrestling Show. Pero la idea es crecer un poco más. Hicimos una plana con A-Kid, una entrevista y creo que se pueden hacer muchas cosas. ¿En qué año se estableció esta alianza? Pues 2019, me parece, sí, si no recuerdo mal, fue 2019. Ya te digo, hasta 2020 no acabamos de funcionar bien, o a finales de 2019 a nivel económico tuvimos un gran problema por eso, pero a partir de ese momento ha ido mejor, incluso con la pandemia, y mucha gente dice, bueno, todo ha ido mal, ¿no? Bueno, pues a nivel de página web, o si tú tienes una página donde publicas artículos y tienes visitas y hay publicidad, pues la verdad es que en esos primeros meses de la pandemia funcionó bien. O sea, yo pensaba que íbamos a ir a pique y fue al revés, ¿no? En un agosto bastante bueno, la verdad. La gente posiblemente no salió tanto, estaba más pendiente del ordenador, entraba más en tu página. Esto ha cambiado un poco ahora, ha bajado un poquito, porque la gente ha empezado a salir más otra vez y quiere disfrutar un poco de la vida, ¿no? Pero diría que el acuerdo de momento es óptimo y yo estoy muy contento. Tengo una conexión directa con uno de ellos, ¿vale? Que es Carlos Duarte. Me llevo súper bien, súper majo, nunca ha habido un problema y cuando lo ha habido hemos intentado poner solución, o sea que perfecto. ¿Cuál es el futuro de Solo Wrestling? Bueno, espero que dentro de unos años te pueda decir, sí, ya tengo mi oficina y ya tengo a mis periodistas en la oficina. Ese es el objetivo. Realmente no lo sé. La pandemia a mí me dio miedo al principio. Pensaba que esto podía terminar y no ha terminado. Por lo tanto, creo que este funcionamiento actual podría seguir durante un tiempo más. ¿Y cuál es el futuro del wrestling español? Ahora mismo, después de lo de Kid, yo creo que ahora hay escuelas que están esperando su momento. Por ejemplo, hay una escuela aquí, bueno, hay dos que han surgido aquí en España, en Barcelona, perdón. Bueno, una ya estaba, que era la Lucha Libre Barcelona, pero tiene un nuevo local muy grande en Sagrada Familia. Y otra promotora que se llama Despertaferro, donde han ido mucha gente de otras promociones, algunos luchadores muy buenos, como Bad Boy, por ejemplo. Y creo que ahí podrían, si se lo toman en serio, podrían surgir nuevos luchadores como A-Kid. Pero ya te digo, es una excepción, ya veremos si... Porque es difícil, es complicado. ¿Cómo llegaste a comentar WWE en la televisión? Pues el primer paso fue hacer un podcast con Pero by Spin, el podcast de Solo Wrestling, estuvo muchos años. Bueno, después se pasó a radio en Sans, aquí en Sans, ¿vale? Una emisora de Sans, zona Sans. Pero realmente porque, es lo que te digo, el wrestling en España no es tan grande, es más pequeñito. Entonces nos pusimos en contacto con Héctor del Mar para hacer una entrevista. Ese fue el primer contacto. Pero como un año después, o más o menos, nos volvimos a poner en contacto con él para entrevistarlo y también con JL. Los conseguimos meter en antena a los dos a la vez, que eso no se había hecho jamás y para mí fue súper especial. Jamás, me refiero después de que lo dejaran, ¿no? De la lucha libre. Y bueno, que Héctor volvió, claro. Y hubo un momento que Héctor del Mar, no recuerdo si fue el 2014, más o menos, tenía que operarse. Héctor del Mar era una persona, pero era porque, por cierto, falleció... Ay, perdón, se cumplieron 2 años hace poco de su fallecimiento. Héctor del Mar era una persona que nunca fallaba. O sea, un profesional como la capa de un pino, ya podía tener la voz mal, que él estaba ahí, se cuidaba muchísimo. Y nunca, ni él ni Fernando Costilla habían fallado. Estaban semana tras semana, primero en 4, después en Marca y después en Neox. Pero necesitaban a alguien porque Héctor tenía que operarse la cadera. Entonces Héctor iba a estar un tiempo ausente. Y pensaron en nosotros, porque nos habían conocido recientemente. Yo a Fernando Costilla antes de eso lo había conocido hace un mes o 2 en Madrid, por una cosa que vino Rey Misterio aquí a hacer una grabación. Nos hicieron una prueba, se pensaron, por cierto, que iban a coger al otro, porque Pedro era más carismático que yo y era una persona más seria.
Pero al final me cogieron a mí por el estilo, ¿no? De cómo narraba, y así es como entré. Y fue una de las experiencias más grandes de mi vida, la verdad. Entraste en Neox entonces en 2014, ¿no? Sí, entré en Neox en 2014. Primero estuve 7 semanas seguidas porque pensábamos que Héctor volvía a la tercera. No pudo volver y después me quedé como sustituto en los veranos. ¿Hasta cuándo más o menos has colaborado de manera esporádica con las narraciones? Sí, después de lo de Neox, en 2017, 18, es que no recuerdo muy bien los años ahora porque hubo tanto movimiento ahí, creo que fue en el 18, apareció una figura nueva en lo de Antena 3 en Neox, que fue Alfredo Duro. Pusieron a Alfredo Duro de comentarista, yo no supe nada y bueno, me quedé como un poco fuera de juego, pero aunque nadie me dijo nada, ¿no? Entonces, al año siguiente, en 2018, recibí una llamada de aquí de MediaPro, porque en Gol querían hacer otro programa, otro subprograma que era un resumen, ¿no? de resumen semanal de Raw y SmackDown, y tuve que ir, me hicieron una buena oferta, no tan buena como la de Neox, lo que estaban cobrando Neox era superior, pero estaba muy bien, y también tuve que hacer una prueba, la superamos yo y mi compañero Duncan, que tuve muy buenas experiencias con él, que es una persona que sabe mucho de lucha libre, y ahí estuvimos medio año, pero también no funcionó por el tema de la audiencia, no, era un resumen demasiado resumido, tenías que doblar, fue una experiencia diferente, aprendí más en Gol porque no podías parar, era completamente diferente lo que aprendí aquí en Barcelona. ¿Se puede vivir de ser periodista de wrestling? A ver, yo esto lo dije hace poco en el mundo deportivo, yo parte de mis sueldos viene de Solo Wrestling, entonces te podía decir que sí, pero aparte de ello no hay para más, o sea, nosotros lo que hacemos son pagos por colaboraciones, no hay contratos de por medio, porque es que no llega, ¿vale? En 2019 queríamos hacerlo, o 2020, porque con esto del mundo deportivo pensamos que podríamos llegar a nivel económico para hacerlo, introducir a 1 o 2 personas, pero no se pudo hacer porque las expectativas eran más altas de lo que pensábamos. Entonces, sí, pero no es lo que te he dicho. Aquí el periodismo en el wrestling es muy complicado. Yo me tiré 13 años tranquilamente, sin ganar casi nada, aparte de los proyectos externos que te he explicado de la revista, o de la tele, o de lo de Impact Wrestling o de TNA aquí en España, ¿no? Aparte de eso, en la web estuve con 13 años y a veces me preguntaba por qué, ¿no? Era como un poco, ¿por qué sigo, no? Incluso en mi casa tuve problemas por esto, no me entendían, ¿vale? No mi casa de mis padres, sino me refiero a mi mujer, ¿vale? Eso sí, cambió un poco todo esto cuando empezamos a ganar dinero regularmente y salió lo de la tele, ahí ya se vio un poco que el esfuerzo había valido la pena. Pero hay gente que quiere hacerse periodista de wrestling en un año y eso es muy difícil aquí. No es fácil, no es tan sencillo. ¿Alguna vez has planteado dejarlo definitivamente? Sí, después justamente antes del show de Solo Wrestling Live, tuve una experiencia, gracias a lo de TNA, cuando íbamos a Londres, nos dejaban entrar en los camerinos y era una buena época porque lo viví todo, estuve relacionado con la tele, tenía una revista, conocíamos a luchadores, nos dejaban entrar en los lugares, incluso cuando fui a Orlando fue una cosa espectacular, con Sting, con Ric Flair, gente detrás de vestuarios que tú dirías, bueno, cualquiera le gustaría entrar ahí, ¿no? Para estar y hablar con ellos o al menos verse, ¿no? Cómo trabajan ahí. Pasé de estar aquí arriba, de golpe, a quedarme sin nada. Y entonces ahí vi que era posiblemente el fin, te estoy hablando de 2009, 2010, pero después del show seguí trabajando un poquito y al final, cuando empezamos a encarar un poco la empresa donde trabajo, porque la Solo Wrestling está vinculada a esta empresa, y hacer las cosas bien, vi que podía tener futuro. Y a partir de ahí sí volví a seguir. Ahora mismo no me lo planteo. Hace 9 años, 10, sí me lo planteé, incluso antes de eso también, cuando llevabas 4 años con la web, decías, bueno, pues lo voy a dejar, tomar por saco, ¿no? Pero era otra época, era más joven, no le da tanta importancia, tenía mi trabajo, y ahora no, ahora es diferente. ¿Hay similitudes entre el público de Neox y el de Solo Wrestling? No, yo creo que es bastante diferente. Alguno habrá, pero yo me di cuenta en eso, dije, guau, mucha gente de lo que ve Neox nos está entrando en la web, no es así. A lo mejor si Neox tenía 300.000 espectadores, yo no tengo 300.000 personas entrando en un día en la página. Ha habido una sección que fue 200 y pico mil, que es nuestro récord, ¿no? Pero eso no lo tengo. Y después te das cuenta que muchos de estos televidentes son personas que lo ven el fin de semana y ya está. Ahora está cambiando porque, claro, han pasado 2 años, más o menos, está WWE Network, la gente lo ve por internet. O sea, yo conozco a muchos chavales muy pequeños que te saben decir todo, te lo explican todo de WWE y tú alucinas, ¿no? Pero porque tienen el network, lo pueden ver todo por ahí.
lo ven por internet, por YouTube, tienen a los típicos influencers de YouTube, ¿no? Y lo ven un poco más por aquí, más que por televisión ahora mismo, porque tampoco hay televisión. Y entonces el lector de Solo Wrestling, yo por mucho que intento hacer proyectos de audio, de vídeo, al final te das cuenta que es un lector que lee. No es el mismo que el de la tele, es un poco diferente. ¿Crees que WWE volverá a la televisión en España? Debería. Lo que pasa es que el negocio está cambiando. Es un poco meternos en un bosque ahora mismo, porque estamos viendo que ahora hay partidos de fútbol que se emiten por youtubers, en Twitch, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto WWE está un poco lejos de esto, son aún de vender mucho sus derechos en televisión, de hacer acuerdos internacionales de esta manera. No sé realmente por qué no hay ahora mismo en España WWE. Bueno, sí que lo sé, es porque una cadena no apuesta por ello. Pero me parecería muy raro que de aquí a 5 años no tengamos WWE otra vez aquí en alguna cadena. En general, dices que a nivel televisivo faltaría que una cadena apostara por WWE y que volviera. Al wrestling español en conjunto, ¿qué le faltaría para llegar al siguiente nivel? Siguiente nivel, claro, depende de lo que hablemos de siguiente nivel, ¿no? Porque si hablamos de televisión lo veo muy lejos. Lo único más cercano que tenemos de televisión del wrestling español es que Ikita aparezca en WWE. Pero claro, el problema de WWE, esto siempre lo he dicho, tenemos un luchador en WWE, sí, pero está en NXT UK, que es la escisión, por así decirlo, de WWE en Europa. Aquí en España, si hablamos de televisión, se ve WWE, se ve Raw, se ve SmackDown. No se ha visto ni NXT nunca, NXT americano, porque el otro es el UK, que es el del Reino Unido. Por muy bueno que sea este luchador, si está ahí, si el público no consume tanto WWE Network y nos basamos en televisión, falta muchísimo. Si el público empieza a ver más por internet, empieza a ver a este luchador y a otros que puedan surgir, podríamos estar más cerca de algo grande, pero yo no me planteo ahora mismo algo televisivo aquí de wrestling español, no, sería algo muy grande, realmente, o sea, sería una apuesta que no me la esperaría, pero no lo veo, falta mucha tradición, si lo hacen, será un formato que a los más acostumbrados a ver wrestling no nos gustaría, porque tendría que ser algo más generalista. Por lo tanto, creo que está muy lejos. Otra cosa es que salgan más luchadores y vayan a WWE, incluso Kid que vaya a NXT UK o aparezca en un show de Raw SmackDown, pero el otro lo veo muy lejos.